Hoy hablaremos sobre la evaluación central de estudiantes. Pongamos nuestro mayor esfuerzo para ser mejores peruanos. Primeramente hablaremos sobre esta introducción. Una de las estrategias de esta evaluación estandarizada del sistema, donde la cual tiene por principal objetivo es informar al país sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes en relación con los aprendizajes esperados. Esta evaluación censal se enmarca en las evaluaciones del sistema y un esfuerzo del Minedu, donde nos ofrece la oportunidad de contar con una información válida, confiable y comparable, para reflexionar sobre ella y sobre los rumbos que podrían tomar con el fin de ofrecer mayores y mejores oportunidades de aprendizaje a los estudiantes. Esta evaluación censal es útil no solo para los gobiernos regionales, locales y distintas instancias del sistema educativo, sino también para las escuelas, pues les permite conocer sus resultados como una institución y así orientar en el proceso pedagógico. La ESE es sensible a la diversidad lingüística del país y al derecho que tiene poblaciones originarias de aprender en su lengua materna. Por ello, se conducen evaluaciones con características particulares para este tipo de poblaciones que tienen como una lengua materna algunas lenguas originarias del territorio que son el quechua, aymara, acháninca, etc. Por otro lado, la ESE es una evaluación que ha ido creciendo en magnitud y cobertura. A partir del 2016 se aplicó en 3 grados: segundo grado de primaria, cuarto grado de primaria y segundo grado de secundaria. Nos preguntamos, ¿qué es la evaluación censal de estudiantes? Es una evaluación estandarizada que realiza el Ministerio de Educación para conocer los logros de aprendizaje alcanzados por los estudiantes del país. Los resultados permiten conocer qué y cuánto están aprendiendo los estudiantes de los grados evaluados y se elaboran sobre la base de los documentos curriculares nacionales vigentes. Esta evaluación se realiza en todas las escuelas públicas y privadas del país que tengan más de 5 estudiantes en el grado a evaluar. Antecedentes. Dentro de los antecedentes encontramos que hay una instancia responsable donde pueda diseñar e implementar las evaluaciones de logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica a nivel nacional, que es la Oficina de Medición de la Calidad de Aprendizaje. En lo que respecta a las evaluaciones censales, se ha aplicado anualmente la ESE desde el año 2007 en 2 grados, en segundo grado de primaria y cuarto grado de primaria. También tenemos los marcos normativos para esta evaluación censal de estudiantes. Esta evaluación del sistema se reporta oficialmente los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Su existencia se fundamenta en diversos documentos legales nacionales, sectoriales, donde buscan asegurar al derecho que todos los estudiantes tengan una educación de calidad, donde estas normativas sirve de base para esta evaluación censal de estudiantes, que tenemos la Ley General de la Educación, que es el reglamento, la Ley de 28044, resoluciones, decretos, donde tenemos una resolución ministerial del año 2015, número 990, que modifica parcialmente el diseño curricular nacional. También tenemos el Decreto Supremo del año 2007, donde nos declara preferentemente el interés sectorial para el Ministerio de Educación, la permanente implementación y ejecución de la evaluación del sistema educativo. Nos preguntamos los objetivos de esta evaluación censal. Una de ellas es donde nos da una información sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes peruanos en las siguientes áreas: comunicación y matemática en segundo grado de primaria y cuarto grado de primaria no EIB. También tenemos en segundo grado de secundaria historia, geografía y economía. El segundo objetivo es donde nos devuelve resultados a todos los actores involucrados en la tarea educativa para que tomen así decisiones de mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. El tercer objetivo es comparar en el tiempo los resultados para así informar sobre la evolución que se esté dando en los aprendizajes de los estudiantes. También tenemos principios que guían el diseño y la construcción de instrumentos de evaluación en la ESE.
o evaluación sensual de estudiantes. Una de ellos es validez. ¿Qué es la validez? Validez, está referida a la firmeza o seguridad de algún acto o las condiciones necesarias para su permanencia, vigencia y autenticidad. También tenemos confiabilidad. La confiabilidad se entiende como la consistencia de los resultados de una prueba a través de múltiples aplicaciones independientes, grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes, es decir, en que su aplicación repetida al mismo sujeto o objeto produce resultados iguales, según el autor Kerlinger 2002. También tenemos el tercer principio, que es el diseño universal de evaluación. Este principio nos habla en la construcción de sus instrumentos. Bajo este principio, las pruebas de la ESE han sido objeto de adaptaciones, donde nos asegura que los estudiantes con necesidades educativas especiales puedan tener acceso a esta prueba de examen censal de estudiantes. Esta evaluación es inclusiva. También tenemos tipos de ítems en la evaluación censal de estudiantes. Una de ellas es ítems de opción múltiple y respuesta construida. Los ítems de opción múltiple en general presentan un enunciado y un número determinado de alternativas, entre las cuales una es la correcta. Los ítems de respuestas construidas requiere que el estudiante escriba la respuesta o la pregunta o tarea formulada en el enunciado según Osterling 1998. También tenemos el ítems con créditos parciales. En la actualidad se cuenta con modelos psicométricos, donde nos permite incluir puntuaciones intermedias o créditos parciales que puedan informar de las habilidades que están en el camino hacia el logro de las tareas. Bond y Fox 2007. Ítems con estímulo común. Esta modalidad es frecuente en las evaluaciones de lectura, donde el texto es estímulo sobre el cual diseñan ítems que miden diversos aspectos de la competencia lectora. Sin embargo, también se ha decidido su inclusión en la prueba de matemáticas, puesto que en la vida cotidiana existen situaciones complejas. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante referente al área de comunicación. Justamente en este capítulo vamos a abordar temas muy importantes referente a la prueba de comunicación, las características, ¿no?, referente a esta prueba, las competencias también, cómo se evalúan en el caso de la lectura y la escritura. La lectura y la escritura son productos culturales y sociales. En ese sentido, el aprendizaje de la lectura y escritura es un imperativo para que las personas puedan desenvolverse con suficiencia en la sociedad y ejercer una ciudadanía con fortaleza. Y asimismo también tenemos la justificación en la educación básica y regular, tiene desafíos particulares en relación con el desarrollo de la lectura. Y también tenemos en cuenta en el tercer siglo que los estudiantes de haber consolidado su escritura alfabética, y asimismo también en el cuarto y el quinto siglo deben desarrollar sus capacidades lectoras, y en el sexto siglo va a construir su opinión con una autonomía y suficiencia. Y en la prueba de lectura, ¿cómo se hace la definición dentro de la lectura? En la ESE se concibe la lectura como un proceso dinámico de construcción de significados que implica un conjunto de habilidades que va a permitir al lector relacionar y comprender el texto en su totalidad. Asimismo, la lectura va a ser un proceso estratégico interactivo, porque el lector decide rutas y procedimientos para comprender el sentido del contexto, de acuerdo con los propósitos de la lectura según Kubuko en el año 2007 y según Garner en el año 1979. Toma un punto muy importante que el interactivo. ¿Por qué? Porque el lector va a elaborar continuamente su hipótesis, sus deducciones. Y dentro de ello también tenemos referente al modelo de evaluación de capacidades lectoras y textos y contextos. En este caso vamos a tener en cuenta las capacidades lectoras. Dentro de las capacidades lectoras tenemos recupera la información explícita del texto, infiere el significado del texto, reflexiona sobre la forma y el contenido y el contexto del texto. Y también tenemos dentro del texto dos tipos textuales y formatos textuales. Dentro de los tipos textuales tenemos lo narrativo, lo expositivo, lo descriptivo y argumentativo e instructivo. Dentro de los formatos textuales, el continuo, el discontinuo, mixto y múltiple. Y dentro del contexto tenemos tres puntos importantes también que se toman en cuenta: la educacional, el público y la recreacional.
Y asimismo vamos a tomar en cuenta el diseño de la prueba de segundo grado de educación primaria. ¿Qué puntos se toma en cuenta en este aspecto? A ver, dentro de la distribución de ítems por capacidad en la prueba de lectura de segundo grado de educación primaria, dentro de las capacidades tenemos la capacidad: recupera la información explícita del texto, un 30%, infiere el significado del texto, un 60%, reflexiona sobre la forma y el contenido del contexto del texto, un 10%, un total que corresponde al 100%. Dentro de los textos tenemos tipos de textos textuales y formatos textuales. Dentro de lo narrativo, 41,7%, expositivo 8,3%, descriptivo 16,7%, en el discontinuo 8,3% y el argumentativo 16,7%, el no clasificado 8,3%, un total que corresponde a un 25%, tanto en el continuo y discontinuo. Mayormente en esta parte se enfoca el texto narrativo, ¿no? En el segundo grado de educación primaria. En el contexto, la capacidad del público y la educacional. En lo recreativo tenemos 41,7%, en lo público 33,3%, en lo educacional 25%, un total que va a corresponder al 100%. Ese es en el grado de educación primaria. En este caso ahora vamos a tomar en cuenta en el cuarto de educación primaria la distribución de ítems por capacidad en la prueba de lectura de cuarto grado de educación primaria. Tenemos las capacidades, el texto, el contexto. Dentro de las capacidades tenemos recupera la información explícita del texto, un 22,2%, infiere el significado del texto, un 52,8%, reflexiona sobre la forma, el contenido y el contexto del texto, 25%, un total que va a corresponder a un 100%. En los textos tenemos el narrativo, expositivo, descriptivo, argumentativo, instructivo. En el continuo, que nos va a corresponder a un 66,7%, en el discontinuo un 16,7%, un total, y en el mixto al 16,6%, ¿no? En el contexto, que se va a tomar en cuenta en el cuarto de educación primaria, en lo recreativo un 25%, en lo público es 33,3%, en educacional 41,7%, un total que va a corresponder a un 100%. En el cuarto de educación primaria se toma en cuenta dos tipos de textos muy fundamentales, lo narrativo y lo argumentativo, ¿no? Teniendo esa referencia, vamos a tomar en cuenta también el grado de educación secundaria, cómo se hace la prueba de diseño en grado de educación secundaria en el área de comunicación. En este caso vamos a tener la distribución de ítems por capacidad en la prueba de lectura de educación secundaria. Las capacidades: recupera la información explícita del 13,9% del texto, infiere el significado del texto, un 52,2%, reflexiona sobre la forma, el contenido y el contexto del texto, un 34,9%, un total que corresponde a un 100%. Igual, ¿no? Dentro de los tipos textuales tenemos lo narrativo, lo expositivo, lo descriptivo, lo argumentativo, lo instructivo. Igual, ¿no? En esta parte se fundamenta mayor los formatos textuales, los cuatro, en este caso los continuos, discontinuos, lo mixto y múltiple. Un total que va a corresponder también en esta parte es referente a un 100%, ¿no? En el contexto tenemos lo recreativo, lo público y lo educacional. En lo recreativo tenemos 14,3%, público 21,4%, educacional 64,3%, que corresponde a un total de 100%. No solamente ese punto vamos a tomar en cuenta, sino también la prueba de escritura. La prueba de escritura es la habilidad de emisor y organizar en un texto escrito sus ideas que van a responder a una meta comunicativa. En ese sentido, el contexto también, la escritura va a cumplir distintas funciones sociales, que esto va a permitir a organizar tanto el pensamiento, también va tanto la información dentro del oral y lo escrito, y también a la vez dentro del modelo de la evaluación vamos a tomar en cuenta las capacidades de los textos y los contextos. La prueba de matemática. Justificación. La matemática es un producto de diversas culturas. Ha servido y sirve a las personas y sociedades para modelar el mundo alrededor y solucionar problemas de subsistencia y desarrollar tecnología. En el mundo contemporáneo existe un acelerado desarrollo de la ciencia y la tecnología y un incremento exponencial de los volúmenes de información matemáticamente expresada. Esta realidad demanda una ciudadanía que piense, comprenda y se exprese con suficiencia en términos matemáticos para que pueda ejercer adecuadamente sus derechos y contribuir al desarrollo de la nación. Definición de la competencia matemática. La competencia matemática es un saber actuar, deliberado y reflexivo, que selecciona y moviliza
una diversidad de habilidades y conocimientos matemáticos, destrezas, actitudes y emociones, tanto en la formulación como en la resolución de problemas en una variedad de contextos. Modelo de evaluación. En la S, la competencia matemática se evalúa a partir de 3 aspectos: capacidades, contenidos y contextos. Capacidades son las habilidades cognitivas con las que el estudiante cuenta para adquirir y aplicar los conocimientos matemáticos. De acuerdo al CENEP, las capacidades son recursos para actuar de manera competente, que son conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Las capacidades consideradas en la S son: matematiza situaciones, es expresar un problema reconocido en una situación en un modelo matemático. Esta capacidad implica el reconocimiento de características, datos, variables y condiciones del problema para dar curso a la construcción de un sistema que reproduzca o imite la realidad. Comunica y representa ideas matemáticas. Se trata de comprender el significado de las ideas matemáticas y expresarlas de forma oral y escrita empleando el lenguaje matemático y diversas formas de representación. Elabora y usa estrategias. Se refiere a la capacidad de planificar, ejecutar y valorar una secuencia organizada de estrategias y diversos recursos, entre ellos las tecnologías de información y comunicación, empleándolas de manera flexible y eficaz en el planteamiento y resolución de problemas, incluidos los matemáticos. Razona y argumenta generando ideas matemáticas. Es la capacidad de plantear supuestos, conjeturas e hipótesis de implicancia matemática mediante diversas formas de razonamiento, así como el de verificarlos y validarlos usando argumentos. Contenidos. Constituyen el cuerpo de conocimientos que sustenta la matemática. Están muy relacionados con las capacidades. Es importante indicar que no se pueden resolver problemas sin comprender y usar contenidos matemáticos. En la S se consideran 4 organizadores de contenidos matemáticos. Cantidad. Su desarrollo está referido a modelos de solución numérica, comprendiendo el sentido numérico y de magnitud, además de la construcción del significado de las operaciones, así como la aplicación de diversas estrategias de cálculo y estimación al resolver un problema. Regularidad, equivalencia y cambio. Comprende desarrollar progresivamente la interpretación y generalización de patrones, la comprensión y el uso de igualdades y desigualdades, y además también agregarle la comprensión y el uso de relaciones y funciones por medio del lenguaje algebraico. Forma, movimiento y localización. Se considera el desarrollo del sentido de la ubicación en el espacio, la interacción con los objetos, la comprensión de propiedades de las formas y cómo éstas se interrelacionan. Y de esta manera, la aplicación de estos conocimientos nos ayuda a resolver diversos problemas. Gestión de datos e incertidumbre. Considera conocimientos relativos al procesamiento, representación e interpretación de datos. Contextos. Aluden a las condiciones que determinan la situación o la actividad propuesta. Pueden presentar o no conexiones con objetos o fenómenos de la realidad. Intramatemático. Es una situación que alude directamente a los objetos matemáticos. Además, se desarrolla exclusivamente en el plano de objetos, conceptos y procedimientos matemáticos abstractos. El extramatemático. Es una situación que alude directamente a objetos y situaciones simuladas de la realidad, por lo que se le presenta al estudiante la tarea en un entorno que puede ser personal, familiar o de su comunidad. Diseño de la prueba de segundo grado de primaria. Capacidades. La distribución de ítems por capacidad en la prueba de matemática de segundo grado de primaria. Comunicación matemática 19%, razonamiento y demostración 5%, resolución de problemas 76%. La prueba prioriza la evaluación de la capacidad de resolución de problemas, para que así los estudiantes puedan afrontar situaciones elementales de la vida cotidiana en el marco de la construcción de la noción del número. Contenidos. Los contenidos están dirigidos al ámbito temático de cantidad, número y operaciones, y esto va a permitir a los estudiantes contar con una poderosa herramienta de interacción social y además realizar actividades fundamentales como contar, ordenar, medir, entre otras.
Los contextos. Para el segundo grado de primaria, el contexto intramatemático 29% y el extramatemático 71%. En el diseño de la prueba de cuarto grado de primaria. De acuerdo con el modelo de la evaluación establecida, en esta sección se presenta la distribución de ítems según cada aspecto del referido modelo. Capacidades. Matematiza situaciones, 30%. Comunica y representa ideas matemáticas, 20%. Elabora y usa estrategias, 30%. Razona y argumenta generando ideas matemáticas, 20%. Además, la prueba atiende de forma prioritaria a la evaluación de las capacidades de matematización y la elaboración de estrategias que son importantes en la actividad escolar. Contenidos. En este ciclo se evalúan los 4 ámbitos temáticos que posibilitan el desarrollo de la competencia matemática. Podemos ver en la distribución de ítems, cantidad 40%, regularidad, equivalencia y cambio 24,5%, forma, movimiento y localización 20%, gestión de datos e incertidumbre 15,5%. Contextos. Intramatemático 30% y extramatemático 70%. Diseño de la prueba de segundo grado de secundaria. Capacidades. Distribución de ítems por capacidad en la prueba de matemática del segundo grado de secundaria. Matematiza situaciones, 38,9%. Comunica y representa ideas matemáticas, 27,8%. Elabora y usa estrategias, 17,8%. Razona y argumenta generando ideas matemáticas, 15,6%. Además, la prueba presta atención muy especial a la capacidad de matematización debido a las potencialidades que ofrece el lenguaje simbólico y a la habilidad de generalización y abstracción que tienen los estudiantes del grado evaluado. Contenidos, sobre todo, es vinculado al tratamiento de las regularidades, la equivalencia y el cambio. Cantidad 25,6%, regularidad, equivalencia y cambio 30%, forma, movimiento y localización 24,4%, gestión de datos e incertidumbre 20%. Los contextos, intramatemático 10% y el extramatemático 90%. Bien, hablemos sobre la prueba de la evaluación S en el área Historia, Geografía y Economía. Pues evaluar el área de Historia, Geografía y Economía es importante porque ella cumple un rol clave en la formación de una ciudadanía activa. El objetivo central de esta asignatura es que los estudiantes adquieran un sentido de identidad y de pertenencia a la sociedad. A esto también pues se suma que los estudiantes comprendan el sistema económico y financiero, tomen conciencia de que forman parte de un sistema económico y que gestionen pues los recursos de manera responsable. A continuación vemos pues la definición de las competencias en esta área, ¿no?, de Historia, Geografía y Economía. Vemos 3 competencias en esta. Primero vemos construye interpretaciones históricas, pues esta competencia desarrolla en los estudiantes la habilidad de explicar los procesos históricos, comprendiendo de que las personas son agentes activos de la historia, pero esto pues con intereses y propósitos particulares, ¿no? Y la segunda competencia nos dice actúa responsablemente en el ambiente. Esta competencia pues permite al estudiante comprender los espacios geográficos como construcciones sociales. Y la otra competencia nos dice pues actúa responsablemente respecto a los recursos económicos. Esta competencia permite que el estudiante desarrolle aprendizaje para la gestión responsable de los recursos económicos. Bien, vamos a ver ahora lo que es en el modelo de evaluación. Pues, ¿no? Dentro de esto vemos las capacidades, los contenidos y el contexto, ¿no? Vemos las capacidades. Dentro de estas capacidades, dentro de las competencias encontramos las capacidades, ¿no? Por ejemplo, en la primera competencia, que es construye interpretaciones históricas, vemos a 3 capacidades. Interpreta críticamente fuentes diversas, el otro comprende de tiempo histórico, el otro pues elabora interpretaciones históricas.
Ahora vemos las capacidades de la competencia 2, o sea, de la segunda competencia, que es actuar responsablemente en el medio ambiente. Aquí encontramos 4 capacidades. Explica las características y las transformaciones de las capacidades geográficas. También vemos evalúa problemáticas ambientales y territoriales. También se ve actúa y propone acciones ante situaciones de riesgo, desastres. Y pues también tenemos maneja diversos instrumentos y fuentes de información geográfica. Y la otra capacidad que tenemos en la tercera competencia, pues que dice actuar responsablemente respecto a los recursos económicos, tenemos también 3 capacidades. Comprende el sistema económico y financiero, toma de conciencia de que forma parte de un sistema económico, y tenemos gestiona recursos de manera responsable. Entonces estas son las capacidades, ¿no? Ahora pasemos lo que son los contenidos. Pues tenemos los contenidos, pues estos son pues ejes temáticos que sustentan y permiten el logro de las competencias y capacidades, ¿no?, en esta área. Por ejemplo, en historia, ¿no?, se han organizado los 5 campos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, los orígenes de la humanidad y civilizaciones del mundo antiguo. También vemos poblamiento y desarrollo cultural en los Andes ancestrales y en América. También vemos el mundo medieval, vemos edad moderna y encuentro de 2 mundos. También vemos el conquista del Tahuantinsuyo y el virreinato del Perú, ¿no? Eso es en caso de historia. Ahora vemos en caso de geografía, que también se han organizado en 5 ejes temáticos. ¿Cuáles son? Nociones generales de geografía, espacio geográfico, ambiente territorial y sociedad. También tenemos desarrollo sostenible y desarrollo humano, y tenemos gestión de riesgos de desastres. Eso en caso de geografía. Ahora vemos lo que es economía. También de igual manera aquí se han organizado de 4 ejes, ¿no? Aquí vemos pues organización económica de la sociedad, vemos funcionamiento del mercado, gestión de las finanzas, y también tenemos los deberes y derechos de los agentes económicos. Esto es en caso de los contenidos. Ahora vemos los contextos. En el caso de en el área pues de la historia, geografía y economía, se entienden los contextos como los escenarios o espacios donde transcurre la situación o acción, ¿no?, o problema planteado. ¿Por quién? Por el ítem. Pues aquí vamos a ver, pues, ¿no? El contexto puede ir desde los espacios y relaciones más inmediatas para una persona, por ejemplo las situaciones personales, familiares, o también se puede ver la relativa del espacio escolar, ¿no? También hay situaciones que ocurren en el ámbito internacional o global. Se han considerado pues principalmente 2 contextos, el contexto nacional y el contexto internacional. En nacional pues que hace referencia a las preguntas relacionadas con la historia del país. En la internacional pues que hace referencia a las preguntas relacionadas con el escenario americano y mundial. Después de esto pasemos a ver pues el diseño de la prueba, ¿no?, de segundo grado de educación secundaria, ¿no? Entonces aquí vemos pues la distribución de los ítems, ¿no? En caso de competencias, por ejemplo tenemos aquí 3 competencias y cada uno pues distribuido con sus respectivos ítems. En la primera competencia tenemos construir interpretaciones históricas con 40 ítems. Y el otro tenemos pues actúa responsablemente en el ambiente, 35 ítems, actúa responsablemente respecto a los recursos económicos, 24.4 ítems, en total llegando a los 100 ítems. Lo vemos por competencia. Ahora vemos la distribución de ítems por capacidades, ¿no? Entonces aquí vemos las competencias, las 3 competencias y las capacidades también de cada competencia, ¿no? Entonces cada uno también están repartidos con sus respectivos ítems, ¿no?, cada competencia, entonces llegando a unos 100 ítems. El otro tenemos la distribución de ítems por contenido. Aquí también vemos de igual manera las 3 competencias, y cada competencia también tiene su contenido que hemos nombrado anteriormente, ¿no? Y cada contenido también tiene sus ítems, y llegando a un total los 100 ítems.
los contenidos. Y por último tenemos pues el contexto, ¿no? También la distribución de los ítems por contexto que tenemos aquí, pues por ejemplo por personal escolar familiar tenemos los 13.13, local nacional tenemos 53.3, internacional global 33.4, llegando a un total los 100 ítems. Bien, continuando, vamos a hablar acerca de las pruebas de lectura para la educación intercultural bilingüe. Para ello vamos a iniciar con la justificación. Como bien sabemos, el Perú es un país pluricultural y multilingüe, y es por ello que el gobierno peruano está adscrito a diferentes normas internacionales. En ese sentido, se hace necesario que el sistema educativo peruano garantice el aprendizaje de las lenguas maternas de los educandos y del castellano como segunda lengua, así como el posterior aprendizaje de las lenguas extranjeras. El Ministerio de Educación, a través del DGIVIRA, conduce e implementa la educación intercultural bilingüe como la política educativa que se orienta a formar niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos de pueblos originarios como sujetos protagónicos que participan en la construcción de una ciudadanía intercultural. Prosiguiendo, vamos a hablar acerca de las pruebas en lengua originaria. Para ello tendremos consideraciones particulares para la elaboración de textos e ítems en lengua originaria. Iniciaremos en cuanto a la temática y el contenido de textos de las pruebas. Nos dice que el contenido sea propio de su contexto cultural y que las ideas sean novedosas para los estudiantes. En cuanto al tipo textual utilizado en las pruebas, se considera que los textos sean textos en su mayoría narrativos o descriptivos. Finalmente, en cuanto a la adaptación lingüística de los textos e ítems, nos dice que hay que evitar en lo posible que los textos tengan préstamos castellanos o neologismos y que estos textos provienen de fuentes escritas castellanas, y al adaptarlas a la lengua originaria, los especialistas deben cuidar que no sean simples calcos y en un grado mínimo utilizar los préstamos del castellano. También vamos a ver acerca del diseño de la prueba en lengua originaria. En primer lugar vamos a hablar acerca de las capacidades. Para ello nos muestra este cuadro donde podemos observar en la primera columna la capacidad y en el segundo cuadro la cantidad de ítems. Del mismo modo, en cuanto a lo que son textos, en esta primera columna vamos a observar los tipos textuales y en la segunda columna la cantidad de ítems. Bien, continuando, también vamos a hablar acerca de la prueba en castellano como segunda lengua. Para ello también debemos tener consideraciones particulares para la elaboración de textos en castellano como segunda lengua. En primer lugar, en cuanto a la temática y contenido, nos dice que el contenido debe ser pertinente al grado del estudiante y, como siempre, debe ser propio de su contexto cultural. Y en cuanto al lenguaje utilizado en los textos también, ¿no? Hay que tener bastante cuidado en usar un vocabulario variado, porque hay que tener en cuenta que los estudiantes están en proceso de aprender el castellano como segunda lengua. Para ello nos muestra este cuadro número 3, donde está la capacidad y la cantidad de ítems. Bien, continuando el diseño de la prueba en castellano como segunda lengua. Del mismo modo, en capacidades, vamos a volver a observar el cuadro número 3, el cuadro anterior. Y en lo que son textos, acá vamos a observar la tabla número 4, donde están los tipos de textos, el género textual y la cantidad de ítems. Bien, continuando, vamos a hablar acerca del armado de las pruebas en lo que es el primer grado de primaria y el cuarto grado de primaria en EIB. En el segundo grado de primaria se construyen 2 cuadernillos para cada área o competencia evaluada, que son aplicadas en 2 días consecutivos.
mientras que en cuarto grado de primaria E y B se construyen dos tipos de cuadernillos, un cuadernillo en cada una de las lenguas originarias a evaluar y un cuadernillo en castellano como segunda lengua que se aplica a los estudiantes de las escuelas E y B. En el cuarto grado de primaria y segundo grado de secundaria, podemos observar que en el cuarto grado de primaria, tanto en lectura como en matemática, se armarán 6 cuadernillos, de las cuales 3 se aplicarán el primer día y 3 en el segundo día. Mientras que en segundo grado de secundaria, en cuanto a lo que es lectura y matemática, se armarán 10 cuadernillos, de las cuales se aplicarán en el primer día 5 cuadernillos y en el segundo día los otros 5 cuadernillos, mientras que en historia, geografía y economía se armarán 6 cuadernillos que serán aplicados en el tercer día. Bueno, en cuanto a lo modelo de medición, se hará el uso del modelo Rasch y este tendrá dos modelos, ¿no? El modelo Rasch de ítems dicotómicos, que tiene dos posibilidades de respuesta, que viene a ser el error o acierto. Y en cuanto al modelo Rasch para ítems con créditos parciales, que viene a ser un proceso de resolución de una tarea que brinde información para la información del constructo evaluado. En cuanto a los ajustes al modelo, podemos encontrar el modelo Rasch, que propone dos índices, el outfit y el infit. Bueno, continuando, vamos a encontrar también el funcionamiento inferencial de los ítems, que los sistemas de evaluación deben procurar que los instrumentos eviten sesgos en la construcción de los ítems. Y finalmente vamos a hablar acerca del reporte de logro. El primero vendría a ser por niveles de logro, ya que la evaluación censal de estudiantes es una evaluación referida a criterios que juzga el desempeño de los estudiantes con un estándar mínimo esperado, ¿no? De esta manera se puede saber qué porcentaje de la población alcanza el nivel esperado y los niveles previos. Y finalmente por medida promedio, que viene a ser una medida aritmética de las medidas individuales de los estudiantes de una escuela, provincia, departamento o del país, que sirve para observar las tendencias en un tiempo con una mirada en conjunto.